Voy a poner por aquí. Alberto Iturralde, muy buenos días. Muy, Y gracias, muy buenos días. como siempre. A vosotros. No te Un placer escucho. estar. No sé si soy ¿No? yo. Ahora, sí. Soy yo. Vale, vale. Nada. Un placer enorme. El, mil gracias, de verdad, porque es un día complicadísimo ahora mismo para el conjunto del mercado. Hay un sell-off espectacular. Nikkei, 12,93% de caída. No han abierto ni los mercados europeos y el Nasdaq 100 ya cae un 5,10. Hemos empezado el programa con un 2 y pico. ¿Qué está pasando en el conjunto del mercado? Alberto, ¿qué está sucediendo? Vale, están sucediendo dos cosas muy importantes. Primera, el sistema financiero ha conseguido colocar títulos con esos periodos electorales, no en grandes cantidades, pero lo ha conseguido. La subida que habíamos visto previamente era una barbaridad. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahora mismo? Se está dirigiendo al mundo hacia otra situación geopolítica muy negativa como la que vivíamos durante el mes de abril. Como ya la estamos viendo asomar al respecto de lo que está sucediendo entre Israel e Irán, pero todavía no ha llegado a su punto álgido, los mercados están recortando para que efectivamente de aquí a unas semanas, o quizás durante estos días, veamos que la situación entre Israel e Irán se vuelve insostenible hasta el punto de los inversores creer que es el no va más, que se va a producir una guerra probablemente mucho más extendida que Israel e Irán y que tienen que vender sus títulos en el mercado. Luego, ahora lo que está haciendo la bolsa es ir hacia ese punto, está cayendo hacia ese lugar. Cuando eso suceda, es decir, cuando tengamos la sensación de que no va más y de que efectivamente va a haber una guerra probablemente incluso más generalizada que solamente Israel e Irán, lo que veremos probablemente sea una parada en las caídas por parte del sistema financiero, un proceso de recogida de títulos y probablemente un rebote importante en los mercados. Con lo cual, hay que tener mucho cuidado con asociar situaciones económicas con situaciones bursátiles, porque las mismas condiciones económicas que estamos viviendo ahora mismo se han vivido durante los últimos meses y eso no ha supuesto ningún problema para las bolsas. Unas caídas tan verticales como las que se están viviendo solo pueden obedecer a una futura, en lo inmediato, una futura situación geoeconómica muy negativa. De manera que es ahí donde tenemos que mirar. A partir de aquí, Alberto, tenemos muchísimas preguntas en el chat alrededor de qué poder hacer en este entorno. Por ejemplo, Jesús Adrés nos dice, ¿hay opciones en puts que puedan ser favorables durante el día? Es decir, ¿jugarías en un día como hoy? Porque esto es para quemarse, ¿eh? No, y lo explico, sobre todo con puts. La volatilidad aumenta tan rápido cuando se producen las caídas que la prima que tú vas a pagar por comprar esa opción bajista es muy alta. Cuando ya hoy, como fíjate, ya estamos, yo es que nunca me he conectado tan pronto, es decir, ya estamos en un ambiente, claro, estamos ya en un ambiente. Alberto, estoy en una cuneta ahora mismo, Y intentando bueno, yo coger creo, 5G porque no tenía. y luego te cuento porque yo creo que estoy muy cerca de ti ahora mismo, incluso espacialmente. Vale. Lo que pasa es que no nos hemos coordinado. Entonces, pero lo que hay es un pánico. Por eso estamos a estas horas. Alberto. 6,10%, 5,99 el Nasdaq 100, Alberto. Es brutal. Sí. Yo la semana pasada explicaba que estaba corto precisamente porque se necesita un pánico como el que probablemente ya hoy se va a empezar a vivir. Entonces, en niveles, por ejemplo, del SP500, fíjate, si vamos al SP500, voy a intentar compartiros la pantalla por si si tus compañeros en un momento determinado tienen a bien pincharla, fíjate. Hay zonas... Aquí no hay compañeros, estoy yo solo, Alberto. Que no, que seas tú solo, vale, pues nada. Te voy cantando yo las zonas. Ya que te importo, no, estoy compartiéndote ya, ¿eh? Se está viendo vale, ahí. Fantástico. Bueno, pues mira, hay una zona en el SP500 que es clave, que es la zona 5100, 5080. Y ojo cuando llegue a esa zona. Pero claro, todavía le queda, fijaos, estaríamos hablando de que al SP500 hasta esa zona le podría estar quedando tranquilamente un 4,70% desde el cierre del viernes, que podría incluso ser la apertura de hoy. Entonces, esas zonas son de pánico. De hecho, fijaos, en esa zona fue donde se produjo el intercambio de juguetes entre Israel e Irán hace cosa de 4 meses. Entonces, en esa zona el sistema financiero recogió títulos con el pánico que se produjo puntualmente en aquel momento y a partir de ahí, si caen los mercados mucho desde esa zona, el sistema financiero pierde dinero y ese no es el negocio. El negocio es que ellos ganen. Con lo cual, en esas zonas
SP500 zonas de 5.080, sería un 5% por debajo de donde cotizaba el viernes al cierre. Ahí es donde probablemente ya empiecen a apoyar los mercados con determinación. Con lo cual, lo que estamos viendo, lógicamente, está muy bien en el plano informativo porque genera mucha expectativa y tenemos que estar conectados, pero es normal, porque fijaos qué subida traemos, ojo, la subida que trae el mercado desde octubre de 2022, que es ni más ni menos que de un 63%, 62% en el caso del SP500. La purga que se está produciendo ahora es normal. Si tenemos en cuenta que en el peor momento de esa gran subida, que es justo la caída que os voy a recordar ahora mismo, la caída que comienza en julio de 2023, hasta los ataques de octubre en Israel, esa caída es de un 11%, cuantificada con relativa precisión. Fijaos, si cuantificamos esa caída es de un 11% muy preciso. Bueno, pues si echamos un 11% de caída, tendríamos que ampliarlo ahora un poquito más, nos daría esos 5.080 puntos. Habría que ampliarlo desde donde está hasta esa zona, nos daría, pues fíjate, unos 5.050, 5.040. Con lo cual, lo más probable es que se produzca un descenso, en principio, proporcional al que se produjo el año pasado como máximo recorte en toda la gran subida que ha protagonizado el SP500. No es poca cosa. Lo que pasa es que la diferencia... Es mucho, ¿eh? Es mucha caída. Pero estamos claro, hablando de meternos en un 4.500, 4.300 fácil, ¿eh? ¿No? Un 11% de caída desde máximos, ahora estaría en zonas de 5.050, 5.040. ¿Qué pasa? Bueno. Que claro, lo estaríamos haciendo en muy poco tiempo, que es lo que realmente importa aquí. Es decir, lo que realmente genera sensación de pánico es la velocidad, no tanto la profundidad. Aquella caída en julio se produjo durante 3 meses, con lo cual no nos dio una sensación de gran pánico. Sin embargo, ahora se está produciendo a grandísima velocidad, con lo cual, ojo, porque ya a partir de hoy hay pánico, sin lugar a dudas. Lo normal es que ya el sistema financiero, que es muy importante entender esto, el sistema financiero no te va a comprar, los grandes bancos de inversión, los BlackRock de turno, no te va a comprar títulos en pánico y en ese momento ya el mercado va a empezar a subir. No, ellos se toman su tiempo en el que se van produciendo, desarrollando las noticias geopolíticas muy negativas. Tenemos que ver, en este caso, que Irán e Israel van a llegar mucho más cerca de las manos de lo que lo hicieron en abril, mucho más, tiene que haber más pánico que entonces, y ahí ver cómo va claudicando los pequeños inversores. Van mal vendiendo porque, lógicamente, están viendo ya las orejas al lobo ya mucho más de cerca y eso lo va tomando BlackRock con tranquilidad, los grandes bancos de inversión, mientras ellos mismos siguen dando más razones, en este caso económicas, para la venta. Es decir, no solamente Israel e Irán pueden entrar en una mecánica imparable, sino que además, pues fíjate que si la recesión, que si esto está fatal, que si esto va a empeorar económicamente. Pero, José Antonio, vamos ahora a la pistola humeante, al factor que hay que observar para ver si realmente va a complicarse todo o no. Y la clave, en este caso, cuando está Oriente Medio, es el petróleo. Esta es la clave. Y es que es totalmente incompatible lo que se nos va a escenificar en el plano geopolítico, es decir, una complicación extrema entre Israel e Irán durante los próximos días, con un petróleo a la baja. Y es que, fijaos cómo el petróleo está. Bueno, el petróleo y el conjunto del mercado, ¿no? Alberto está estimando también que ese puede ser el cisne negro y que nos pille en verano, ¿no? Porque si Irán corta, tenemos el lío por todos lados, ¿eh? Corta el petróleo, me refiero, ¿eh? Pero es que el petróleo lo que está descontando ahora mismo es que Irán no va a cortar. Es decir, si ahora mismo la situación geopolítica nos llevara al enfrentamiento que va a asomar durante los próximos días, que ya veremos cómo se va a complicar, el petróleo ya estaría subiendo, porque ya se estaría descontando a los problemas que están generando los hutíes en el estrecho de Bab el-Mandeb, el posible problema en el estrecho de Hormuz por parte de Irán. Sin embargo, el petróleo no lo está manifestando. No sirven aquí los criterios, esto es un engaño, un autoengaño. No, es que como económicamente las cosas están mal, pues no va a haber tanta demanda de petróleo. Falso. No pueden cambiar las circunstancias económicas de una semana a esta parte. Claro, porque estamos hablando, la demanda es algo estructural. Entonces, no, el petróleo debería estar ahora mismo subiendo porque ya, lógicamente, hay un problema geopolítico en ciernes. Sin embargo, hay una razón que hemos venido explicando durante estos últimos meses muy clave para entender que el petróleo no debería subir mucho, y es las elecciones en noviembre. El petróleo podría generar un problema de inflación que dificultará mucho más todavía la situación para el Partido Demócrata.
Con lo cual, estamos viendo que los intereses políticos mandan, manteniendo al petróleo en una zona... ¿Me repites eso, Alberto? ¿Esa Claro, parte de los demócratas? claro, ¿Dónde ves los la relación? demócratas... Perdóname, para que también la audiencia lo entienda bien. Sí. El sistema financiero siempre ayuda a quien está en el poder. En este caso es el Partido Demócrata. Y le tiene que ayudar propiciando las circunstancias tanto económicas como financieras, es decir, inversión, óptimas en el momento de las elecciones. Entonces, en el momento de las elecciones, probablemente los mercados ya hayan rebotado en noviembre. El problema es lo que suceda limpio el camino. Que sea exactamente, es el camino. Sin embargo, el petróleo no se puede permitir subir ahora por las incertidumbres en Oriente Medio. ¿Por qué? Porque generaría una subida de la inflación que perjudicaría muchísimo al Partido Demócrata en las elecciones. El mayor factor inflacionario a día de hoy es el petróleo. Es decir, es cómo gestionamos las materias que nos llevan al movimiento industrial. Petróleo y gas. En Estados Unidos es mucho más el petróleo que el gas. Entonces, si tú ahora haces subir el petróleo a 3 meses de las elecciones, vas a hacer subir los índices de inflación. Y fíjate cómo están consiguiendo, en un momento en el que teóricamente tenemos incertidumbre geopolítica en Oriente Medio, que el petróleo continúe moderado. Es absolutamente inexplicable. Bueno, es inexplicable. Pues tiene que ver con el proceso electoral. Es decir, como tú la inflación, si ahora mismo subes el petróleo a 3 meses vista, se te puede disparar sin control, no tiene nada que ver, por ejemplo, con las bajadas de tipo de interés. Las bajadas de tipo de interés se van a hacer en septiembre porque interesa hacer fluir dinero al sistema financiero para buscar rentabilidad, es decir, a la renta variable, lo cual hará subir las bolsas. Claro, la inflación te va a generar, las bajadas de tipo de interés te van a generar un problema inflacionario a 7-8 meses vista, cuando ya han terminado las elecciones, con lo cual a ti te da igual. Tú puedes bajar los tipos de interés lo que te dé la gana en septiembre, que eso no supone un problema. Pero si ahora subiera el petróleo, a primeros de agosto, tú el problema inflacionario lo tienes fijo en noviembre. Con lo cual, obviamente, eso es lo que están controlando. Y es lo que evidencia que probablemente la situación en Oriente Medio no se va a terminar de complicar todo lo que nos van a intentar hacer creer durante estos días. Vale. Clave, por un lado, esa parte geopolítica, yo creo que es importante el detalle que nos has explicado. El otro punto es el de la recesión. ¿Se ha equivocado la FED al no bajar tipos y, como tiene un efecto retraso de 6 meses la toma de decisión, va a entrar en una recesión agresiva? Y aquí te hago un pequeño detalle, y yo lo contaba el viernes, creo que fue, la regla de Sam. Y cómo la regla de Sam y ese movimiento del porcentaje de desempleo al 4,3% nos dice que aunque la FED actúe ahora, ya es tarde. Se le va a ir el desempleo al 4,9 o al 5%. Claro, es que el problema que tenemos es que pensamos que la FED vela por la economía estadounidense. No, la FED es un instrumento de poder más. Es decir, sí, totalmente. A mí déjame las elecciones bien limpias para que yo pueda ser reelegido. Obviamente los demócratas lo tienen difícil, pero el proceso es ese. Y luego ya lo que pase, tenemos otros 4 años para ir solucionándolo. Es decir, que si tú te plantas con una recesión nada más producirse las elecciones, ese problema le viene al que haya sido elegido. Y el que haya sido elegido tiene 3 años y medio más para tapar el problema. Y eso es exactamente lo que está haciendo la FED. A la FED le importa muy poco qué va a pasar después de 3 meses. Le importa lo que va a pasar de aquí a 3 meses. Es decir, colocarle al poder la situación óptima para una posible reelección, que a día de hoy está complicada. Pero lo van a intentar. Aquí te hago una pregunta todavía más complicada, Alberto. ¿Podemos tener en septiembre, parecido a lo que vivimos con el sector bancario en 2008, un movimiento de caída de la banca regional estadounidense? Es decir, el año pasado vimos un movimiento en marzo igual que el del 2008, el año pasado, ¿eh? Sí. Luego vimos como eso no pasaba nada. Pero ¿puede estar habiéndose parado todo el movimiento a través de una inyección muy fuerte de dinero por parte de la Reserva Federal y tener un septiembre a la vuelta a octubre en el que la banca no aguante y empiece a saltar por todos los lados? Porque es que tienen un dineral ahora mismo sin consolidar las pérdidas. Un dineral son 600.000 millones de dólares, que es que se dice pronto. Pero les interesa apuntalarlo. Es decir, les interesa apuntalarlo esos 3 meses. Mira, ha habido durante estos días algo que ha pasado desapercibido, pero que es muy importante. Y es que de repente Donald Trump, que fue el que durante su mandato más intentó proteger el dólar, por ejemplo, contra los criptoactivos, de repente empieza a realizar unas declaraciones a favor de Bitcoin. Y claro, nadie saca conclusiones de esas declaraciones que son
clave para entender lo que está pasando. De repente empieza a hablar Lo de de la que él va a reserva, liberar. ¿no? Claro, reserva de valor Bitcoin. No, está mintiendo. ¿Qué es lo que está haciendo Donald Trump? Está pagando su tributo al sistema financiero. Sistema financiero, ojo, no nos engañemos. Donald Trump lo que quiere es mantener a la parte del establishment que tiene que ver con la tecnología bien atada. Es decir, traer puestos de trabajo a Estados Unidos y os favoreceremos, cosa que el sector tecnológico no quiere hacer. Sin embargo, el sector industrial y el sector financiero fueron muy favorecidos por Donald Trump durante su anterior mandato. Entonces, ¿ahora qué está haciendo? Intentando hermanarse con el sistema financiero. Como sabe que BlackRock necesita vender ETFs de Bitcoin antes de caer, llevamos meses explicando cuál va a ser el proceso y cómo va a terminar en un gran desplome de Bitcoin, pues lógicamente realiza esas declaraciones que son absolutamente falsas. Porque Donald Trump, cuando esté en el poder, va a intentar apuntalar el dólar como está a día de hoy, sin más. Y tú no puedes plantearte una reserva de valor porque inmediatamente, según una vez que ya seas presidente, intentas gestionar la posibilidad de que Bitcoin sea reserva de valor, tu bono americano se va al garete. Es decir, la confianza actualmente en el bono estadounidense tiene que ver con la preponderancia del dólar como tal. Es decir, un tenedor de bonos no se puede plantear, llegado el caso, que la garantía de esos bonos tenga que ver con criptoactivos. Con lo cual, eso ya lo sabe Donald Trump, pero hace esas declaraciones para agradar al sistema financiero. Y claro, ¿por qué quiere agradar al sistema financiero? Porque necesita que le ayuden durante los próximos meses. El problema está en si le van a ayudar tanto como para generar la crisis que tú estás de algún modo dibujando en el escenario antes de las elecciones. Y a mí eso me parece demasiado, José. Es decir, no creo que dejen caer bancos en fechas previas a las elecciones. Me parece demasiado. O sea, por poder, podría ser. En realidad, ojo, no nos engañemos, es un proceso de concentración bancaria. No es un proceso de quiebra, como se nos vende. No, no. Claro que tienen problemas los bancos, eso lo han tenido toda la vida. El problema que tienen ahora es que hay unos gran JP Morgan y unos otros grandes operadores dentro de la banca estadounidense que quieren ir fagocitando todos esos bancos lo antes posible. Se nos venderá como una crisis bancaria, pero es muy difícil, José, que esa crisis se produzca antes de las elecciones. Me parece muy raro, ¿eh? Pero, a ver, lo veremos. Hay varias preguntas que dicen de Argentina. No sé si tú ves alguna relación, pero dicen si esto puede dar una estocada a Argentina con un sell-off tan fuerte en el mercado que también dañe su economía. A ver, Argentina la está sosteniendo hoy en día Estados Unidos porque le interesa Wall mantener Street. fuera de América, en este caso América del Sur, tanto a China como a Rusia. Es como, por ejemplo, lo que está pasando en Venezuela. Si Maduro continúa avanzando en negociaciones con Rusia y China en el plano económico, Maduro tendrá una salida poco airosa del poder. Si ahora, como se estará viendo probablemente entre bambalinas, atiende a las advertencias de Estados Unidos, Maduro se mantendrá durante más tiempo probablemente en el poder. Bueno, pues Milei sucede algo muy similar. Mientras estés atendiendo a los intereses de Estados Unidos por encima de los de tu propio país, probablemente la crisis lo será para todos, pero temporalmente para Argentina menos. El problema lo tendrá Argentina dentro de un tiempo cuando se haga buena esa frase de Kissinger de ser enemigo de Estados Unidos es peligroso, pero ser su amigo es letal, que es lo que lógicamente le pasará a Argentina dentro de un tiempo. ¿Crees que Europa va a estar menos afectada por ser menos tecnológica en las caídas? Europa va a estar muy afectada, pero no tanto por el plano de la tecnología, porque somos menos tecnológicos. Va a ser muy afectada porque Europa ha decidido entregar toda su industria y todo su potencial a Estados Unidos. Claro, en esta caída inmediata, fíjate, tenemos grandes excepciones en el mercado como es Iberdrola, que la semana pasada todavía marcaba nuevos máximos históricos en pleno desplome ya más que cristalizado y más que confirmado del mercado. Es decir, es un sector que no tiene nada que ver con lo tecnológico y está funcionando relativamente bien. Pero eso va a ser pan para hoy y hambre para mañana. Fíjate en Europa cómo están funcionando los bancos. Mira qué gran desplome tiene el Santander, por poner un ejemplo. Entonces, aquí no sirve de, no, bueno, es que para financiar la tecnológica, a ver, los bancos españoles no realizan una financiación muy intensiva, por así decirlo, de las tecnológicas. Sin embargo, están recortando con mucha fuerza. Es decir, que a Europa le va a afectar. Otra cosa es cómo va a ir por sectores, pero le va a afectar.
A partir de aquí, ¿qué puede pasar en el día? Hay varias preguntas, Alberto, que están, por ejemplo, planteando que tienen IAG, Nvidia y Santander en su cartera. Dice, ¿es imposible que esto se dé la vuelta durante el día? Hombre, no parece, ¿no? Bueno, a ver, aquí hay que diferenciar mucho por sectores. Has nombrado 3 que son totalmente distintos. IAG, Nvidia, Nvidia y Santander. pero es que Nvidia ha sido el valor que artificialmente ha utilizado ese sistema financiero estadounidense para mantener las bolsas en un tono artificialmente positivo. Y eso lo hemos explicado en Negocios Televisión en infinidad de ocasiones. Nvidia hace año y medio prácticamente, año y 9 meses, bueno, un poquito más, año y 11 meses, estaba cotizando en zonas de lo que sería ahora mismo, después de su split, nivel de 11. Bueno, pues el valor se multiplica por 11 desde esos mínimos. ¿Qué empresa cotizada vale prácticamente, pues en este caso, un 1190% más de lo que valía hace año y medio o hace año y 11 meses? Ninguna. Es decir, se mantiene especialmente alcista de manera artificial porque como van a conseguir que pondere mucho en el SP500, al SP500 también se le hace subir con la subida de Nvidia, con lo cual se genera una falsa sensación de bonanza en las inversiones de la mayoría de los ciudadanos estadounidenses que tienen su dinero en bolsa, en fondos indexados al SP500, por ejemplo, que tienen sus fondos de pensiones que también están introducidos en bolsa por parte de BlackRock, por poner el ejemplo del anuncio que hemos visto con el motivo del ataque a Donald Trump durante estos días. Es decir, que Nvidia ha subido artificialmente y caerá igual. Lo que pasa es que lo normal es que no tenga un desplome definitivo hasta después de las elecciones. Es decir, si ahora miramos soportes y vamos a mirarlos en los valores que has comentado, por ejemplo, Nvidia cuando alcance zonas de 95, 90 dólares, se va a encontrar con un super soporte. En ese momento, lo normal es que haya un gran sentimiento negativo en el mercado, todos los factores indiquen que hay que vender, cuando lo más probable es que lo que haya que hacer es comprar. Así es que lo más normal es que ahí veamos probablemente una parada temporal para Nvidia. Si nos metemos en el caso del Banco Santander, otro tanto de lo mismo. Fijaos, si vamos a su gráfico, tenemos caídas probables, pues inicialmente hasta niveles de soporte técnicos clarísimos. En el caso del Santander, nivel de 3,70, 3,75, y ahí es muy probable que veamos una parada que, lógicamente, se vea acompañada de un inmenso sentimiento negativo. Todo lo que venda el mercado en ese momento, alguien lo está comprando. Y cuando hablo del mercado, hablo de los pequeños inversores que están acongojados, por decirlo mal y pronto, con las caídas y, lógicamente, tienden a malvender cuando ya el mercado tiene un gran recorte en el cuerpo. Y bueno, y así nos vamos a valores ya que son muy diferentes, que sería el caso de IAG, por poner un ejemplo. Pues nos encontramos con un valor que está teniendo un recorte normal, no es algo de pánico lo que está viviendo, y un valor que no tiene nada que ver con los otros dos. Tanto Santander como Nvidia durante los últimos año y 11 meses han subido. Es que IAG se ha mantenido igual de lateral que en los últimos 4 años anteriores, con lo cual no debería ser un valor de ningún interés ni de ninguna implicación en la crisis que estamos viviendo estos días. ¿Tienes algún valor que pueda ser refugio o algo que pueda ser refugio? Por ejemplo, el oro. ¿Ves algo que pueda proteger en carteras o estar fuera, estar fuera, estar fuera? No, el oro hemos insistido en él durante muchos meses y hay que seguir insistiendo en él. O sea, te pueden contar quien en un momento determinado no conozca los mercados organizados, porque la mayoría de las personas que opinan de economía no conocen la bolsa, no viven de ella. Te pueden hablar que el Bitcoin es el oro 2.0. No, el oro hoy en día es la reserva de valor mundialmente aceptada y que a día de hoy cada vez, lógicamente, va mostrándose más como tal. Véase por las compras de oro de China, véase por todo lo que estamos viendo en diferentes bancos centrales y véase por el movimiento natural que está realizando el oro, que es un movimiento tremendamente limpio al alza, con lo cual claro que es un refugio, pero es un refugio no como inversión pura y dura, sino única y exclusivamente para cubrir la pérdida de poder adquisitivo de la moneda fiat. Cuando sucedió toda la crisis de Irán-Israel de abril, explicábamos que el oro subía porque se estaba descontando en el mercado que iba a haber una emisión monetaria excesiva por parte de Estados Unidos durante los próximos meses.
Bueno, pues mira lo que ha pasado estos días. Es decir, que el oro está obedeciendo a una realidad y es que tu dinero pierde valor. Pero eso no lo soluciona Bitcoin. Eso lo soluciona un activo como el oro, que es mundialmente aceptado como reserva de valor. No un activo que es por una colectividad que dice, uy, es que yo no puedo comprar oro, compro Bitcoin. No, chico, pues ese es otro problema. Pero porque tú no puedas comprar una cosa no significa que la que tú compres vaya a sustituir a la que acepta todo el mundo como reserva de valor, que es el oro. Con lo cual, el oro es una reserva. Y dentro de la renta variable, hemos citado antes el caso de Iberdrola, del que también he insistido mucho en negocios durante los últimos meses. Yo estoy alcista en Iberdrola. Es también muy circunstancial el rebote que ha tenido con las caídas del mercado. Es decir, no sería de extrañar que tuviera recorte estos días, pero es un valor que está fenomenal. Es decir, para un ahorrador en bolsa, tener Iberdrola en cartera es una maravilla. Independientemente de lo que vivamos durante estos días, que no debería extrañarnos ver ciertos recortes, pero es que es un gran valor. Alberto, pues no sé cómo agradecerte, que llevas aquí conectado. Nada más, os lo debía. Os lo debía porque estos días no he podido justo cuando necesitabais conectarme, con lo cual me quedo también mucho más a gusto pudiendo haberlo hecho. No deben nada nunca. Hoy con vosotros. Mil gracias, Alberto. Fuerte abrazo, amigos. Fuerte abrazo, buen día, buen negocio. Vaya jornada.